Soy la mala porque dicen que supuestamente seducí al hermano mayor de mi ex y arruiné a toda su familia. Honestamente no sé cómo solucionarlo. Han pasado un par de semanas y estoy realmente confundida sobre cuánto hice y si hubo cosas que debería o podría haber hecho de manera diferente. De todos modos, esto va a ser largo, así que abróchate el cinturón, toma un refrigerador y ten paciencia. Yo actualmente tengo 27 años y tuve una relación bastante mala hace unos 4 o 5 años. Era una relación tóxica de libros de texto y hay muy pocas cosas en la vida de las que me arrepiento tanto como lamento haber permanecido en ella durante 1 año y medio, que fue 1 año y medio demasiado soportando todo por alguien. Solo para dar un poco de contexto, esta persona a quien llamaremos Steven, era 1 año mayor que yo, nos conocimos en la universidad, luego nos hicimos amigos y finalmente nos hicimos más cercanos después de que ambos nos graduáramos. De todos modos, el periodo inicial de noviazgo fue un sueño, que ahora me doy cuenta de que fue un severo bombardeo amoroso. Es como si adorara el suelo que pisaba. Me llenó de elogios, pequeños obsequios, cartas escritas a mano, todo. Cada detalle que hacía me encantaba. Sin embargo, un punto de discordia desde el primer día fue su inseguridad, como no creía que había conseguido a alguien como yo, o como la gente aparentemente nos miraba de forma extraña, porque no podían creer que me hubiera conseguido. 5 meses después de la relación, las cosas empeoraron permanentemente, su inseguridad estaba por las nubes, no se me permitía tener amigos varones, había constantes negaciones respecto a mi cuerpo, ropa, gusto por la música, mi forma de hablar, prácticamente todo. Además me contó que tenía un problema con el alcohol y constantemente hacía microtrampas. Interactuar con su ex a través de videollamadas nocturnas, coquetear con cualquiera bajo el pretexto de la amistad. Él fue el primero en mi vida, así que estaba muy apegado y no podía irme, hasta que finalmente me engañó con alguien con quien aparentemente vio a una hermana pequeña y con quien creció. No puedo creer que haya perdido mi autoestima y mi paz por un tipo con la constitución de un cigarrillo mojado. Ahora viniendo a su hermano mayor, llamémoslo Dan. Dan siempre había sido educado conmigo, reconociéndolo con un máximo de un movimiento de cabeza, una sonrisa o un saludo. Sin embargo, Steven se sentía realmente incómodo con estas interacciones porque Dan era muy reservado y nunca había hablado con ninguna de sus otras novias. Dan le había dicho en algunas ocasiones que yo era demasiado bueno para él y que no debería equivocarse. Bueno, ahora vamos al tema principal de cómo aparentemente seduje a Dan. Hace 7 meses me mudé a otra ciudad por motivos de trabajo. Vivo sola en una casa de 2 habitaciones y mi casa es el lugar de reunión de los pocos amigos que hice aquí. No como un lugar de fiesta, sino como una copa de vino, buena comida, un lugar seguro. Me encanta cocinar y recibir gente, y mis amigos definitivamente obtienen los beneficios, prácticamente soy como la mamá amiga. De todos modos, hace unos 4 meses, se suponía que una de mis amigas vendría y me pidió permiso para traer a un amigo que recientemente había terminado su relación. Cuando aparecieron, me di cuenta de que este amigo era Dan. Ambos estábamos sorprendidos y visiblemente incómodos. Unos momentos después de calmarse, soltó al azar que sabía que su hermano me engañaba y que entendería si quisiera que se fuera. Esta declaración realmente ayudó a reducir la tensión en la habitación y estaba de acuerdo por haber terminado con su hermano. Después de todo, él siempre había sido amable conmigo y yo tenía una muy buena relación con la familia de mi ex, así que no le pedí que se fuera. Los 3 nos emborrachamos, consolamos a Dan y hablamos toda la noche. Esto comenzó a convertirse en un asunto frecuente y aunque no bebíamos, ellos venían al menos 2 o 3 veces por semana. A veces Dan se quedaba incluso después de que mi amiga se fuera. Normalmente para la cena porque echaba de menos la comida casera. Ahora, mi amiga que había venido con él salió de la ciudad el mes pasado y fue entonces cuando creí que debería haber actuado de manera diferente. Dan comenzó a aparecer solo para estas cenas semanales, llegaba muy temprano y trataba de ayudarme a cocinar y se quedaba hasta muy tarde, por lo general ni siquiera se levantaba para irse hasta que le daba varias pistas. En la última de estas ocasiones, apareció con mi vino y mi comida favorita, como una especie de agradecimiento por ser tan buena amiga y a pesar de todo. Comimos, bebimos, hablamos y bebimos un poco más y ya es bastante tarde, cuando Dan me dice que condujo hasta mi casa ese día, por lo general toma taxi, y que está demasiado borracho para regresar, así que me sugirió si se podía quedar a dormir. Yo acepté vacilante, dado que tenía una habitación libre, y además, no había ninguna otra opción razonable. Fue entonces cuando las cosas empezaron a empeorar, creo. Empezó a hablar sobre lo que pensaba de mí cuando me conoció y a presentar observaciones bastante detalladas sobre mí desde el momento en que salí con su hermano, y muchas otras cosas, algunos elogios, algunas declaraciones vulnerables, chistes muy incómodos, etc. Después de un rato intentó besarme, no como si se inclinara a besarme, sino más bien como si de repente se le ocurriera que debía hacerlo, así que simplemente me agarró la cara y trató de besarme. Lo aparté y me quedé entumecido por un minuto y luego lentamente fui a mi habitación y cerré la puerta.
No podía pensar y me sentía extremadamente vacío. Me quedé despierto en la cama durante el resto de la noche. A la mañana siguiente ya se había ido antes de que yo despertara. 3 días después del incidente, recibí una llamada de un número desconocido y me desestimó, y me dijo que era mi ex. Estaba llorando histéricamente y gritando por teléfono, llamándome por seducir a su hermano, arruinando su familia y su relación con su hermano, y que hice algo horrible para vengarme, que es mucho peor que lo que él me hizo a mí. Hubo muchos insultos y acusaciones, porque su hermano no le hablaba y su padre se negó a involucrarse. Por eso se sentía completamente abandonado. No dijo una palabra y colgó. Resulta que Dan se había ido esa misma noche y llamó a Steven, maldiciéndolo por arruinar sus oportunidades conmigo, diciéndole que siempre sentía algo por mí y que sabía que Steven no me merecía. Actualización. Primero, una disculpa por tardar tanto en publicar una actualización. Honestamente, no tenía ninguna intención de publicar una, pero las cosas siguieron pasando día a día y ya casi es un mes después. Segundo, gracias a todos los que han sido súper solidarios y comprensivos, sus palabras realmente me ayudaron. Este último mes ha sido como un sueño febril y este post ha sido larguísimo. Así que empecemos desde la noche del incidente y la llamada de mi ex, las cosas habían sido bastante normales. Bloqueé a toda la familia y decidí reunirme con mi amiga en común para contarle todo el rollo. Nos reunimos y le narré todo lo que pasó durante las 2 semanas que ella no estuvo. Esto es lo que ella dijo. Aparentemente, Dan le había hablado de mí, preguntándole si sentía una chispa entre nosotros y llegando a decirle que siempre sentía que yo sentía algo por él cuando salía con su hermano. Me quedé estupefacta, por decirlo menos. Finalmente, al parecer, ella le pidió que no se imaginara cosas y que fuera normal y procesara su ruptura. Me sentí un poco molesta por no decirme nada y también por ser bastante indiferente ante toda la situación, incluso después de que le contara lo que pasó. Solo me pidió que lo superara y que no me involucrara más. Literalmente, solo eso. He decidido mantener la distancia por ahora. Ahora, a partir de mediados de abril es cuando las cosas realmente empiezan a salir de control. Vivo en un condominio alquilado, en un edificio con acceso controlado. Aunque no tengo la autoridad para instalar cámaras o cambiar las cerraduras, agregué una cerradura adicional e informé a la seguridad del edificio que no dejarán entrar a Dan, o si alguien venía a visitarme, que me llamaran primero antes de dejarlo subir. Pensé que eso sería todo, pero caray, qué equivocada estaba. Alrededor de las 2 de la mañana del día 12 del mes de abril, me desperté con mi teléfono vibrando sin parar, bombardeado con llamadas y mensajes. Hay más de 100 llamadas de un número desconocido y unas 50 llamadas de la seguridad del edificio. Les devolví la llamada y claramente escuché un alboroto de fondo. Me pidieron que bajara inmediatamente. Una vez abajo, ¿qué veo? Dan está borracho como una cuba, gritando y soltando impropiedades, pidiendo que lo dejen subir. Estaba aterrorizada y atónita. La verdad, cuando Dan me vio, literalmente se desequilibró sobre mí, repitiendo que quería hablar. Para ese momento, más gente se reunió, llamaron a seguridad adicional y trataron de alejar a Dan cuando golpeó a uno de los guardias. Luego echaron afuera a Dan. Después de eso me disculpé con todos, especialmente con el guardia que recibió el golpe, y me ofrecí a pagar por su lesión, solo tratando de calmar la situación, como en una especie de trance. No fue hasta que subió al ascensor que me derrumbé. Era una mezcla de ira, miedo e impotencia, y estaba genuinamente asustada, porque Dan era un tipo grande y si tuviera que enfrentarlo sola, no podría defenderte físicamente. Pero como dicen, la mala suerte viene de a 3 y hubo más. A la mañana siguiente recibí una llamada de mi casero pidiéndome que desocupe mi apartamento en las próximas semanas. Estaba devastada, ya que este era mi espacio, un hogar que había hecho por mí y ahora me estaban echando sin tener la culpa de nada. Le expliqué la situación y, aunque simpatizó, dijo que los residentes reales del edificio no quieren a alguien que atraiga la violencia y el drama, y aún más si tienen amigos de un carácter cuestionable. Después de una última noche y mañana extremadamente, logré arrastrarme al trabajo de alguna manera y aguanté el día. Solo quería llegar a casa, quedarme en la cama y llorar. Así que decidí salir temprano e irme a casa. ¿Sabes cómo puedes sentir si alguien te está siguiendo o te está mirando? Sentí esa sensación mientras caminaba de mi oficina al metro y justo cuando estaba a punto de entrar a la estación, alguien me agarró del brazo y me jaló a un lado. Estuvo y me quedó como congelada de nuevo. Sigue murmurando que quiere hablar, claramente está drogado, parece un poco maníaco. Su agarre es extremadamente fuerte y está hablando de cómo su familia no le habla y yo soy la única persona con la que puedo contar. En este punto, hay algunas cosas que me pasan por la mente. Esta entrada en particular es una entrada desierta y es la más cercana a mi oficina, pero es la entrada menos transitada. Es tarde y las poquísimas tiendas alrededor de esta entrada están cerradas. Solo necesito escapar de alguna manera y luego ir directo a la policía porque sentía que algo me iba a pasar. Luego Dan se dio cuenta de que estaba en mi mundo e hizo un comentario con doble sentido y me tocó la cara.
Creo que algo se rompió en mí mismo y grité como loca. Grité lo más fuerte posible, le pisé el pie y corrí por las escaleras a la estación de metro y me subí al tren que acababa de llegar. Estaba en la dirección opuesta a mi casa, pero no me importó. Llamé a un par de amigos que sabían de la situación y les pedí que me acompañaran a la estación de policía. Luego en la estación de policía, narré el incidente, mostré al moretón en mi muñeca y les cuento todo. Cosas que eligieron escuchar y ver. Yo les dije que vivo sola y este tipo era mi amigo. Así que probablemente debería tratar de solucionar las cosas amistosamente, me dijeron, y como no hubo derramamiento de acoso que llevara a nada grave, no presentarán una denuncia oficial ni lo arrestarán, pero pueden hacer una denuncia general e investigar si las cosas se intensifican. Literalmente en ese momento estoy conteniendo las lágrimas. Luego llamé al padre de Dan, le cuento sobre su hijo, le digo que presentaré una denuncia contra su hijo. Pero este hombre esquiva toda responsabilidad, me dice, todos somos adultos y se nos permite hacer lo que nos parece correcto. Juro que me molesté demasiado al escuchar ese comentario de su padre, al final le corté. Así que ahora he perdido mi casa y este hombre parece estar merodeando acosándome, haciendo que mi lugar de trabajo también esté inseguro, la policía no está haciendo nada, su familia no está haciendo ni M, y todo lo que tengo es la copia de una denuncia general. Me sentí impotente, sentía que algo me podría pasar, pero tenía que hacer algo. Busqué al gerente de Dan, también a recursos humanos y al jefe de departamento en su lugar de trabajo y les envié un correo electrónico mordaz adjuntando la copia de la denuncia. Algunos de mis amigos cercanos comenzaron a comentar en las publicaciones de LinkedIn de la empresa y recurrieron a las reseñas de Google sobre la empresa que contrataba depredadores. Un par de mis amigos compartieron la misma información con su casa, lo que resultó en que tenía una hija. Y por último, le conté a la tía chismosa y tramposa de su familia ya que siempre estaba conectada en Facebook. Lo que pasó fue con un poco de picante, el hecho de que su padre se preocupara por el chisme familiar sobre las actividades de su hijo definitivamente no le estaba haciendo ningún bien. En la actualidad, lo último que sé es que Dan ha sido despedido, le pidieron que desocupara su apartamento. Dan está terrible con el dinero y tiene una ética de trabajo muy cuestionable y, como resultado de todo, se ha visto obligado a dejar la ciudad y regresar a casa. Luego yo decidí cambiar mi número de teléfono personal, de paso conseguí un nuevo lugar y me mudaré pronto para evitar todo contacto con Dan y así dejar de preocuparme por mi vida. Y eso es todo, muchas gracias por todos sus consejos.